se atrevieron a hacer estos comentarios no han tenido la pérdida de un ser querido muy cercano como para atreverse a respeto en general, no solo porque sea ella, sino también porque es una persona. Pedí ese respeto de que guardara, ¿no? Si van a dar una información que sea realmente verdadera y no solo de burla, porque al final de cuentas dicen que fue una mujer que esclavizó y que hizo mucho daño, y sin embargo ellos mismos lo están haciendo, siguen haciendo daños con sus comentarios, están afectando. Imagínense el modelo que le están dando a las generaciones pequeñas, a los niños, a los jóvenes, el de burlarse de una persona. Y es que si traemos esta situación a nuestras casas, es lo mismo. Lo que enseñas, lo que tú haces, enseñas a tus familias, a tus hijos. Muchas veces logramos, siempre en casa hay alguien que lo llamamos la oveja negra. Y bueno, y esta persona termina quizás haciendo actividades o vive su vida de una forma que a la mayoría de la familia quizás no le parezca. Y sin embargo es así, pero en verdad que no por eso sus padres, sus hijos, sus hermanos dejan de quererlo. Quizás sí se sientan apenados, angustiados, desesperados por la vida que ha llevado y hasta avergonzados, pero sin embargo el amor sigue existiendo. Entonces eso es lo importante, de que nosotros hagamos esa conciencia, que demostremos a nuestros hijos, familiares, a la sociedad en general, que el hecho de que hayan sido personas indeseables para algunos, o en este caso pues es bien visto o mal visto la vida que ha llevado, sin embargo fue una persona. Yo creo que de ahí viene este reclamo que en algún momento le hacían a nuestro presidente cuando saludó a la mamá del Chapo y le reclamaban, cuando él únicamente no estaba viendo a la madre de un asesino. O sea, él estaba viendo a la mujer, a la mamá, a la señora de edad, y que merece el respeto y el saludo, porque si ella le está pidiendo ese saludo, desde luego que se le tiene que dar, es por respeto y hasta por obligación. No es como lo vieron y lo hicieron ver de que ay, se junta y la saludó. Es que no terminamos de entender. Entonces, ¿de qué sirve que habemos mucha gente que luchamos por la justicia, que buscamos la paz y la tranquilidad de la sociedad en general, cuando ante situaciones como estas nos ponemos a estar haciendo comentarios tan negativos y desagradables, y sobre todo dando una enseñanza deshonesta, incongruente con nuestros hijos, con la familia, con las generaciones que vienen? Ahí estamos prestando entonces realmente el papel que nosotros, algunos me decían, ay, entonces no eres de izquierda. Si ser de izquierda es ser insensible, es faltar al respeto, es perder el equilibrio, pues entonces no soy de izquierda. Tenemos que entender que el ser oposición o izquierda, porque aquí se están yendo realmente al extremo, o sea, no podemos estar en ambos polos, es un centro, ser neutrales, ver esta justicia sin dañar a los que nos rodean y los más cercanos. Yo creo que en este caso critican, dicen, no, es que por su reinado ha habido mucha gente que ha muerto, que ha sufrido, que han padecido. Sí, pero si nosotros no estamos de acuerdo con ello, y es cierto que es incorrecto, considero que una ideal forma de cambiar esta situación es empezando por nosotros mismos, por modificar nuestras actitudes, por cuidar de nuestras personas, que muchas veces decimos, ay, pero ya viste cómo está, y cuando tú mismo no te estás viendo. O bien criticamos al vecino y realmente pues vemos más hacia allá, menos hacia adentro, hacia nosotros mismos. Una buena forma de mostrar
unidad o que estamos con el pueblo, con aquellos pueblos que han sido sometidos o que fueron sometidos, siguen más bien, porque otra molestia es que después de esta muerte de esta persona, pues ahora sube como sucesor su hijo y entonces va a continuar el reinado. Pero si realmente dicen esta molestia de todas estas personas que quieren que acabe ese reinado, yo creo que un gran ejemplo que podríamos enseñarles a nuestros que serán vecinos, pues sería que nosotros mismos hagamos, o sea, que les demos el ejemplo aquí. Sí, aquí no tenemos un reinado y sin embargo siempre hacemos responsable a una sola persona o a unos cuantos. Y eso sí, criticando. Imagínense que allá o en estos países del reino tienen esa privacidad o la obligación de someterse. Pero aquí tenemos toda esta libertad y sin embargo no la cumplimos, no somos responsables. Entonces, ¿de dónde está este enojo que muestran y que lo demuestran con estos comentarios de burla y que realmente lo que están fomentando es más violencia? Si ya ha habido más, imagínense más. Algo que no estamos pensando es que el mundo en el que estamos habitando es de todos, no es solo tú estás, no solo yo estoy, estamos todos. Lo que yo pueda expresar o generar con mi persona, con mi esencia, se transmite a todo el mundo, a todo el universo está ahí completo, entonces contaminamos fácilmente. Mi mal humor que yo pudiera traer hasta mi cansancio, si llego con una persona y me veo, por el simple hecho de que alguien me vea caminando y con decaída y a lo mejor hasta arrastrando los pies, pues igual contagio en cierta medida a esa otra persona y con ese ánimo. Quizás si ella venía muy alegre, pero nada más de verme dice, ¡ay, qué flojera! Y lo mismo pasa, ¿no? Y aunque estemos tan retirados a distancia, sin embargo, esta contaminación la vamos dando. De veras, es incongruente lo que está pasando a nivel mundial. Buscamos, nada más comparemos otra situación. Antes de la pandemia, países extranjeros como de nuestro propio país se habían manifestado por donde se había a nivel mundial manifestaciones hacia el sistema de gobierno, en el desacuerdo, en las injusticias. De alguna forma hicimos esa sinergia, esa unidad de contaminarnos de esa forma, de exigir esa justicia. Y vean cómo se iba logrando, al grado que tuvieron que generar una situación como es el COVID para podernos detener. Y lo mismo pasaría si nosotros realmente decimos, no estoy de acuerdo en cómo ha sido gobernada toda esta gente por este reinato, pues entonces hagamos eso, hagamos realmente que a partir de nosotros, de nuestros estados o de nuestras personas, podamos hacer ese cambio. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues tú mismo haciendo esa conciencia, respetando de a ti mismo, respetando a tu gente de tu esquina, de tu familia, a los de tu barrio, de toda tu comunidad, que realmente se vea esa unidad y que tú misma no cometes esa injusticia. Porque si estás peleando por te atreves a decir que hizo malas cosas y tú también lo estás haciendo mal, entonces ¿cuál es esa congruencia que estás buscando? ¿O cuál es esa paz que según tú buscas? No hay, realmente vienes haciendo lo mismo. Y sobre todo tenemos que aprender a ver. Por eso es que luego critican también mucho a nuestro presidente cuando dice prefiero abrazos y no balazos. No terminan de entender que no estamos viendo al delincuente, a la persona, al delincuente como tal, sino como persona. Entonces, por más delitos que haya cometido, ante situaciones de difícil, pues la verdad es que sí se busca el perdón, o sea, ese perdón, y ese perdón no es que, el perdón es de todos, no es solo de él mismo que se tendría que perdonar, o de ella misma quizás en sus últimos minutos pues pudo haberse
arrepentido de no haber tenido ese valor de haber cambiado esa vida que llevó. También tenemos que ver, y yo no creo que haya sido cosa de que ella misma diga, pues yo decido ser reina, yo decido dar órdenes, de imponer un sistema de normalización o de control, sino que también recordemos que esto fue impuesto. Así como nosotros en familia educamos a nuestros hijos desde que prácticamente desde los primeros minutos que los concebimos, ya los estamos educando, ya los estamos controlando, ya estamos enseñando desde nuestro actuar, nuestro sentir, pensamientos, ya se vienen generando en la genética de este nuevo ser y venimos guiándolo de lo que va a ser, ya tiene, realmente ya tiene. Entonces la orden ya se la vamos dando de cómo va a ser cuando nazca. Y desde luego que cuando nace todavía le terminamos de reforzar mucho más cómo tiene que actuar, qué tiene que hacer, qué tiene que decir. Y nada más fíjense en cada familia, seguro que habrá un menor de edad, un bebé, a lo mejor niñez o adulto, adolescente, pero seguro que tenemos a alguien más. Y fíjense que muchas veces luego decimos, ay, se parece a su papá, se parece a su tío, se parece a su abuelita. ¿Y por qué motivo? Porque le van viendo características, gestos, quizás hasta las palabras, la forma de caminar, de actuar de ese tío, de ese hermano, de esa mamá o de ese abuelito. Y ahí está esa persona y entonces vean cómo sí se ve obligado. O muchas veces en terapia vemos situaciones en las cuales decimos vamos a romper esa cadena, esa tradición que se trae, que a lo mejor en la familia X, o Torres, Aguilar, la familia que sea, se repite siempre lo mismo. Quizás que se casan todas a los 17 años. Y entonces se viene repitiendo 3, 4 generaciones y viene pasando lo mismo. Y aparentemente no tenemos aquí, no hay una reina que nos esté diciendo que lo tienes que hacer, no tenemos unas jerarquías que te digan tú vas a continuar. Y sin embargo la venimos continuando. Y esto es porque traemos ese aprendizaje de más atrás. Ya no las imponen, no te obligan, pero sí la venimos arrastrando y la venimos arrastrando. Y entonces no logramos romperla hasta que alguna de las generaciones logra ver esa resistencia y quizás dentro de esa familia uno de ellos, por eso es que siempre aparece una ovejita negra, que es la que hace todo este cambio. Muchas veces las ovejas negras que tenemos en familias realmente no son las negativas, sino son las positivas, porque son las que son las encargadas o las que vienen con ese propósito de cambiar toda esta situación, de romperla, y que muchas veces es a través de su propia integridad, de sufrir de ellos mismos, porque ¿cuántos no hay un alcohólico, un violento y quizás hasta un violador o un asesino, y ahí está? Y sin embargo estos actos son motivados o son orillados para que haya ese cambio en esta familia, en toda una generación, porque el hecho de que salga una persona violento no es solo para que te defienda o para que se asuste, sino realmente es para que veamos reflejados nosotros mismos de lo que sí podemos hacer, de lo que no podemos, de lo que sí queremos y de lo que estamos dispuestos a dar para continuar o bien romperlo. Eso es lo importante, que veamos que estas situaciones negativas realmente vienen siendo un espejo hacia uno mismo, hacia todas las familias, para podernos ver cómo podemos terminar si actuamos con determinadas actitudes o realizamos algunas cosas. Realmente en verdad que es el reflejo. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces en las casas hay familias que todavía manda el bisabuelo, el abuelito, y que incluso
el abuelito tiene que aprobar si te casas o no con determinada persona, y o te eligen. Hay pueblos que todavía eligen desde recién nacidos, los eligen y ya dicen se va a casar con tal persona, y efectivamente se casan. Yo tengo unos vecinos que todavía vienen de un pueblo en el cual desde recién nacido les eligen así a la pareja, llegando a sus 18 años, 15 años. Efectivamente la chica llegó, y la chica no vivía porque ella sí se quedó en el pueblo. Mis vecinos se vienen para Puebla, bueno, acá a Cholula, pero llegando el tiempo que se acordó, la misma familia de la jovencita buscan al joven que le corresponde y la trajeron. Entonces, cuando se sentían sorprendidos mis otros vecinos, jóvenes varones, que decían, oye, ya tiene esposa y ella está muy bonita. Y como si nunca tuvo, y además de que, bueno, ellos son de alguno de los pueblos de los totonacos, y entonces veían, pero ¿cómo es posible que ella tenga? Y pues sí, porque ya fue elegida, y ella misma, la familia de ella, vienen a buscarlos. Y ahí está, ya no le preguntaron a ella, oye, ¿estás de acuerdo en que te vas a casar con él? Porque para empezar ella no crecieron en el mismo pueblo. Bueno, nacieron, pero ya no crecieron ahí. Y entonces ella no lo conocía, y sin embargo ella tuvo que cumplir lo que sus padres ya habían decidido para ella. La verdad es que yo me atrevo a decir que lo mismo pasó con esta persona de la reina Isabel, que no fue de que, ay, yo quiero ser como fui o como fue, sino que ella fue impuesta por sus familias, por una, ¿cómo se le llamaría? Por todo este proceso que se trae, porque desde que ella era niña, o más bien desde antes que naciera, ya existía ese reinado. Entonces ella se ve obligada a tomar ese lugar, y muchas veces no te queda de otra que tomarlo y que vivirlo. Y no crean que tomar estos lugares es sencillo. No es de que, ay, yo me la vivo bien padre. Es una gran responsabilidad y trabajo, porque es una carga que te cargan de toda una descendencia, de 4 o 5 generaciones que traemos. Así como a ella se la cargaron, pues a nosotros también nos cargan nuestras generaciones con nuestros antepasados, nos cargan desde enfermedades, la forma de hablar, de actuar. Bueno, quizás de hablar ya no, porque pues nos vamos adaptando a los cambios que va pasando los años. Quizás en épocas anteriores de mi abuelita, bueno, no se hablaba esa palabra de buey, y bueno, ahora ya es tan común para algunos lugares, y hay quienes sí la toman, y hay quienes deciden no. Hace un momento venía yo escuchando a unas familias, y es algo que la verdad en lo personal no me parece bien, pero sin embargo se presta, ¿no? Que viene la mamá con sus hijos ya empezando su preadolescencia entre los 13, 14 años, 12 porque acaban de entrar a la secundaria, 12, 13 años, y sin embargo las mamás venían hablando al mismo nivel o peor que ellos. Y me refiero en cuanto a la madurez. O sea, imagínense que todavía el niño de 11, 12 años les venía diciendo, bueno, si llegan, yo voy a acompañarlas a tal lugar, porque por si se pasan de copas, claro que lo dicen con otras palabras, yo las voy a traer. Y imagínense que, como para decir un hijo que se supone que tu mamá eres la que lo tienes que cuidar, ahora resulta que él es el que te cuida a ti. Entonces vean este grado de madurez. Aquí ese es otro problema de otro extremo. Si no te imponen, como seres humanos siempre estamos esperando que alguien más nos imponga. Entonces eso es lo que parte de alguna de las cosas que se llevan a cabo en terapias son estas, que romper esta situación de cadenitas, de hábitos que traemos de familiares que realmente no los adquirimos. O sea, si perdemos, nada más vean ustedes mismos en casa, ¿cuántos hijos, familiares no han cambiado después de que muere su papá, muere mamá? Y entonces si a lo mejor viviendo la mamá no se atrevían a dejar la esposa o a ser infieles, pero aquí muere mamá,
y entonces empiezan ese desato de que se separan de la esposa, se juntan o cambian de religión incluso. Y entonces vean cómo toda esta situación es siempre... Yo menciono mucho que exigimos, hay gente que exige mucho la libertad y dicen, ay, es que no tenemos libertad de expresión o no tenemos la libertad, o como en este caso de estos reinos de esta gente que estuvieron ahí gobernados o más bien que estuvieron pues sometidos ante esta reina. Y dicen, bueno, por lo menos en ellos podemos decir efectivamente ellos han estado sometidos, pero sin embargo nosotros estamos libres y no sabemos tomar esta libertad. Igual ellos quizás siempre la han tenido la libertad y sin embargo de alguna forma les gusta estar sometidos ahí sin querer, o sea, porque muchas veces, y yo lo he visto, que muchas veces en épocas de candidaturas los ciudadanos terminan pidiéndole al candidato, ¿y qué me traes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué me ofreces? Cuando en realidad no tiene el por qué ir a ofrecer, pues si eres tú el que está viviendo ahí, el que vive en tu comunidad, tú eres el que tienes que ver cuál es tu necesidad, tú eres el que lo sabes, tú eres el que lo vive, lo siente, y no lo hay. O sea, bien padre fuera que entonces nosotros ciudadanos ejerciendo nuestra libertad, también exigiéramos que estas personas que pretenden gobernarnos, pues entonces que primero se desprendan de sus bienes, o bien que vivan 3, 4 años la vida que llevamos nosotros, para que así nos comprendan, nos sepan de qué, a quiénes van a gobernar, cuáles son sus necesidades. Si no, de lo contrario va a seguir siendo, quizás aquí no tenemos un reinado, pero de todas formas viene siendo lo mismo, porque estamos sometidos, y no porque nos sometan, sino porque nosotros mismos nos sometemos. Y vean cómo todo esta situación ha desatado ese descontento a nivel mundial, y de atreverse, o sea, bien padre que se atreven ahora que ya falleció, ¿por qué no lo hicieron cuando vivía? O ya han dado caso, como para qué agredir o estar agrediendo a una persona que ya no vive, cuando sabemos en las leyes, ante las leyes sabemos que los herederos asumen responsabilidades, tanto en deudas como en bienes. Entonces, pues aquí pasa lo mismo, como para qué seguir agrediendo a una persona que ya no vive, cuando pues hay una descendencia y de ahí se hacen responsables. Y yo creo que como humanos lo ideal es primero pues dejar pasar, que vivan su proceso y duelo, y ya después retomarlo. ¿Quieres hacer algún comentario? Hazlo realmente de la forma correcta y no solo lanzando más violencia. En verdad que es desagradable. Y bueno, entonces esto realmente es inhumano, y el sistema de poder ha llevado, pero realmente no es de poder, ya es de ambición, de miedo, de perder. ¿Cuántas veces no hemos visto aquí en México que se atreven a ir a detener en pleno velorio a un delincuente? Y en pleno velorio, cuando ya dejaron pasar 10, 15 años, y después resulta que lo agarran en el velorio del padre y lo sacan y se lo llevan. Entonces vean cuánta insensibilidad se ha desarrollado. O sea, ya no hay, y desde luego que estos valores se ven reflejados en los valores. Ya no es como hace años que daban su palabra, y la palabra de una persona valía mucho porque en verdad se cumplía. No habría esa necesidad como ahora de que fírmame, porque ahora ya ni te respetan lo que te firman. Tú puedes hacer un contrato y aún así no te lo respetan. Entonces, aquí ya no es de que te lo hagan valer, sino de ti como persona, que tú seas responsable y que tú respetes. En algún momento yo de alguna forma tenía un disgusto porque pues, decidí tomar un curso en el cual a mí no me pareció el curso ideal, o más bien la clase, y entonces me decía, bueno, entonces ¿me vas a pagar o no? Yo dije, pues sí te voy a pagar, a pesar de que a mí no me pareció y me parece que le falta.
la voy a pagar. Y no porque haya firmado, porque tampoco firmé nada. Y sin embargo yo dije, lo voy a pagar porque yo di mi palabra. Yo me comprometí a pagar y lo voy a hacer. Eso es lo que nos hace falta que retomemos muchos. Que tú mismo te respetes. O sea, ya no es de que tú quieras quedar bien con el otro o que cumplas una ley, sino es que cumplas contigo, con tu palabra, que a ti mismo te respetes. Si tú lo estás diciendo es que lo vas a hacer. Si no, ¿para qué lo dices? Y esa es la reflexión de hoy que me interesa que nosotros aprendamos a respetarnos a nosotros para poder respetar. Si queremos realmente hacer un señalamiento, atrevernos a decir, a criticar y hasta calificar de si estuviste bien o estuviste mal, pues primero hagámoslos con nosotros mismos. Veamos a nosotros mismos qué estamos haciendo bien o solo estamos fingiendo que actuamos bien, que defendemos y que amamos a la vida cuando en realidad no amamos la vida porque ni siquiera somos capaces de cuidar una planta que tenemos a la salida de nuestra puerta. Quizás lo que son en las aceras, en las banquetas, muchas veces hay árboles y estás a unos metros de tu casa, a tu salida, y jamás te atreves a limpiarlo, a regarle agua. Entonces, ¿cómo pretendes ir a solucionar la vida pues sí, la vida realmente de esas personas que han estado por 70 años encapsulados, que han estado ahí encerrados y que han estado controlados, si ni siquiera tú mismo eres capaz de verte por ti mismo, de cuidar, o sea, lo poquito que tienes a tu cercano, lo más cercano que tienes, no lo cuidas y pretendemos ir a cambiar un reinado, por favor. Entonces hagan esa conciencia con nosotros mismos, seamos congruentes. Repito mucho que la congruencia es muy difícil de alcanzarla y no solo lo digo en general, sino es muy en particular. En lo personal a mí también me cuesta, cierto. Si yo que lo estoy trabajando frecuentemente y estoy al pendiente, aún así me es difícil, pues entiendo que también para la mayoría de la gente le es y que muchas veces no saben qué es esa congruencia que tanto mencionamos y que nos va a llevar a respetar, a alcanzar esa paz por el bien común de todos. Pues es que nosotros seamos responsables de nuestros sentimientos, de lo que sentimos, o sea, que lo que tú pienses, lo sientas, lo que tú sientes, lo lleves a tu pensamiento y sobre todo que lo lleves a la práctica. No nada más es de decir, ay, yo te juro que me sentí muy mal. Pues sí te sentiste muy mal, pero tus actos están diciendo otra cosa. O al contrario, tú dices, ay, yo estaba muy feliz y sin embargo estás con violencia. Entonces eso no puede ser congruente. O aquellos que luego dicen, ay, es que yo te amo, yo te esto, ay, sí te amo, pero no respetas a su persona. Entonces ese tampoco no es amor. Entonces aquí realmente lo que nos hace falta es esa conciencia de retomar nuestros valores, el que nosotros muchas veces llegamos o en algún momento hace años teníamos un debate en maestría sobre qué son los valores, si existían o ya no existían. Y algunos decían, no, es que ya no existen valores. Y no, realmente los valores siguen existiendo. Simplemente es que los hemos distorsionado, los hemos mal usado. O sea, ahí hemos querido ocupar un respeto solo pensando en un tercero a medias, porque ni siquiera es completo. Te olvidas de tu propia persona y si tú no te respetas, no puedes respetar a más. Entonces empecemos por realmente hacer esa justicia con nosotros mismos. Queremos ayudar a más personas, pues ayudemos primero a nosotros mismos, a los que nos siguen, a los terceros, a los más cercanos y posteriormente podamos ir creciendo más hasta llegar al otro lado del mundo y poder ayudarlos, dando el ejemplo, demostrando que sí se puede, que no es solo de expresarlo de una forma burlona, de una forma negativa, causando más violencia, porque lo único que estamos enviando es violencia. Ahora sí que pareciéramos como las películas cuando ponen al angelito malo o al diablito
y que ahí está picando para que el otro niño le haga maldades al otro niño y lo termine golpeando, y en vez de ayudar. Entonces, no, aquí demostremos cómo puedes hacer ese cambio con nosotros mismos. Y entonces, y sobre todo, ¿no? Resaltando aquello que les menciono, de ponerse en el lugar del otro. Es bien importante ver que muchas veces hasta posiblemente han escuchado que luego dicen es que se enamoró de su secuestrador, o en las familias dicen, no, es que cómo es posible que si ya te golpeó, ya te hizo lo otro y ahí sigues. Pues sigue, o sea, realmente es todo un mundo de emociones, de miedo, de dependencias, y al mismo tiempo de querer comprender qué es lo que está sintiendo como para que haya hecho todo ello. Entonces no es, o sea, vean el encierro en que cada uno tenemos. Muchas veces hacemos cosas que quizás después nos arrepentimos y realmente no tenemos el conocimiento de por qué lo hicimos, de cómo fue, cómo nos sentíamos como para llevarlo a cabo, o qué estaba, algunos decimos, ¿y qué estaba yo pensando? ¿Qué era lo que sentía como para poder atreverme? Entonces, es importante hacernos esas preguntas. ¿Cómo me sentía yo como para haberme atrevido a hacer tal cosa? O haber realmente... A veces hay reflexiones en las cuales decimos, cuando tú eres feliz no pierdes el tiempo criticando al otro, porque pues, estás bien contigo, pero cuando realmente no estás bien, buscas cómo sentirte bien, y de qué forma lo vas a hacer, pues criticando al otro, agarrándote, haciendo uso, y ahora de los medios de redes, medios de comunicación, pues de ellos haces uso para buscar una forma de ser feliz. Y bueno, y entonces pues con eso yo los dejo, que ustedes hagan esa conciencia, empiecenle por ir haciendo este cambio. Vean realmente que si en algún momento me decían hace tiempo, porque yo decía que de repente en mi celular se me juntan más de 4,000 mensajes al día. Y me decían, bueno, pero ¿cómo? Le digo, lo que pasa es que me han agregado. Me dicen, ¿pero qué? ¿De veras te sientes muy sola? Yo dije, pues pareciera. Pero realmente por eso era mi queja, porque a mí no me da tiempo revisar 4,000 mensajes. Y por más que invierto 2 horas en la noche, 2 horas en la mañana, no me da tiempo. Y no es por soledad, simplemente es que muchos grupos me agregan o compañeros me agregan, y pues ya más, casi los 99 grupos alcancé, y claro que me llegaba mucho, pero sí me daba risa eso que me decía, que de veras te sientes sola. Así pasa, y de veras que sería de esa forma si yo fuera la que estuviera ahí metiéndome en los grupos, y entonces pues todo el día estoy ahí, pero realmente no es. En este caso que participo mucho en actividades políticas, sociales y otras de bienestar o de salud, y estoy ahí, entonces me agregan o me conocen y me van agregando. Pero vean cómo eso es lo que te hace ver, o sea, quienes conocemos de esta área del área de la salud mental, pues sabemos que realmente cuando uno se siente inestable emocionalmente, no está en armonía, no está feliz con uno mismo, pues siempre tienes que estar agarrando de terceros para estar haciendo críticas negativas. Entonces, y la verdad es que todo empezó por eso precisamente. Yo debí también únicamente dirigirme a esa persona que hizo este señalamiento ante la persona de una persona fallecida, y no yo hacerlo en general, de pedir ese respeto, aunque la verdad es que no me arrepiento, porque en verdad que sí hemos perdido ese sentido de humanidad, de calidad ante la pérdida de un ser querido. Es importante retomar y ocupar el lugar del otro, que es cierto, sea la pérdida de quien sea, haya sido lo que haya sido en su vida,
bien o mala, de acuerdo a como uno lo quiera ver, de todas formas causa una pérdida, una ausencia. Si nosotros simplemente cuando estás en casa y mueves, alguien entra más a tu casa y quita del lugar determinada cosa, te das cuenta, te llegas a molestar porque no lo encuentras en su lugar. Imagínense cuando se va un ser querido, entonces es mucho más. No es, digo, una comparación vacía, pero sin embargo es así. Entonces hagamos esa conciencia y bueno, les pido que se pongan con ese, que reflexionen únicamente y ya no perdamos el tiempo de estar ahí criticándonos a nosotros mismos, sino encontremos nosotros mismos, practiquemos las respiraciones que en algún momento yo les decía, regresemos y aprendamos a vivir en el aquí y en el ahora, haciendo estas respiraciones que ahorita les voy a enseñar. Estas respiraciones se llevan a cabo, no es normal como en la escuela primaria que nos enseñan y que te dicen, ay, es que tienes que subir el estómago y las manos y metes el estómago y todo. No, esa no. Esas son las que nos enseñan en la primaria. Estas es al contrario. Tenemos que inflar estómago, jalas con la boca, el aire lo jalas con la boca. Vean, tiene que crecer estomaguito. Cuando lo sacan, se sumen las pompas. Entonces, jalamos. Es importante que estas respiraciones las hagan en un lugar que haya una silla, un sillón, o simplemente que haya donde sostenerse, porque muchas veces cuando uno no está acostumbrado a realizar estas respiraciones, termina mareándose y quizás podrían caer. Y entonces es ideal hacerlo ante un sillón. 5 respiraciones consecutivas hará que ustedes regresen a su aquí y a su ahora. Cuando se den cuenta que están disgustados o que empiezan a criticar a alguien, por favor hagan sus respiraciones y regresen a su aquí y a su ahora. Céntrense en ustedes mismos. Continuamos 5 consecutivas. Si ustedes se permiten, cuando realicen estas respiraciones, cerran los ojos, verán que se siente más rico, se centra en una paz, en una tranquilidad. Y bueno, pues nos pedimos por esta tarde, les deseo una linda tarde y descansen. Terminamos transmisión. No parece que estamos solos. Vamos a ver. Sigan haciendo sus respiraciones. Finalizo. ¿Vale?